Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Estamos iniciando una nueva materia, licenciados. Este, la verdad, las mismas recomendaciones de siempre. Sí, son 4 tareas. Cada tarea vale el 15% y al final de las tareas tiene un total del 60% licenciados y el 40% del examen. Sí. Vuelvo a repetir, licenciados, miren, las tareas, aunque las suban, debe de contener los requisitos que su servidor pide, ¿sí? Y en base a eso van a tener el porcentaje correspondiente. El hecho de que suba la tarea no quiere decir que ya tienen el porcentaje, licenciados, no es así. ¿Estamos de acuerdo? Miren, la materia es Derecho Procesal Penal. Es una materia muy, muy bonita. Se habla acerca del proceso en sí, del proceso penal, licenciados, y y prácticamente, eh, pues, ahí les dejé unas ligas de unos videos que vamos a ir viendo en las tareas. En la primera tarea, vamos a ver si no mal recuerdo, la audiencia inicial. Entonces, esos videos me gustaría que lo vieran. Son videos muy, muy sencillos, muy digeribles, que es lo que vamos a ir discutiendo en el transcurso de la materia, licenciados. El proceso penal es todo el acontecimiento, todo el proceso como se lleva en sí dentro del juicio adversarial. Acuérdense que estamos en el juicio adversarial, es un juicio oral, licenciados, y y sí, me gustaría que prácticamente vayan realizando sus tareas. Si tienen algunas dudas, por favor, coméntenlas con su servidor, mándenme un mensaje. eh, Les vuelvo a repetir, la materia es muy sencilla, muy digerible. eh, que si bien es cierto, vamos a tratar en el transcurso del tema la audiencia inicial, qué corresponde a la audiencia inicial. Eh, Más adelante les voy a dejar un flujograma de cómo se compone la audiencia inicial. Encontramos el control de la detención, la formulación de imputación, encontramos formulación de imputación, control de la detención, vinculación a proceso, el tiempo para la investigación. También dentro del proceso vamos a encontrar las pruebas que antes de que se les llame antes de que se les llame pruebas, se les denomina datos de prueba, luego medios de prueba y al final durante el juicio oral se les llama pruebas. Pero ¿en qué momento se les llama datos de prueba? ¿En qué momento se les denomina prueba? ¿Y en qué momento se les llama medios de prueba? ¿Sí? Que eso viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí en la plataforma, licenciados, yo les dejé el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que vamos a trabajar. También les dejé un pequeño libro, para que vayan viendo toda la cuestión del proceso. Necesito que lo lean, en sus ratos libres, le den una ojeada, por favor, porque es con lo que vamos a ir trabajando. Prácticamente el material en sí que vamos a trabajar es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese código, pues, lo pueden descargar de la plataforma. De hecho, voy a ver para que yo se los mande en el grupo de WhatsApp también el Código Nacional de Procedimientos Penales para que lo tengan en sus manos, licenciados. Sinceramente, les vuelvo a repetir, es una materia muy noble, muy sencilla, que ustedes la van a ir digiriendo bastante bien. Es muy práctica, sí, muy práctica. Por eso les dejé algunos videos, no sé si ya revisaron la plataforma, les dejé algunos videos, licenciados, para que ustedes puedan realizar sus actividades, puedan sacar sus dudas. Son videos muy sencillos, que, que les va a servir de mucho, ¿sí? Les va a servir de mucho, licenciados. Bueno,
Así que, pues bienvenidos. Me hubiese gustado que estuvieran todos. Disculpen, les ofrezco una disculpa por no mandarles un mensaje, con anticipación de que ya tenemos la nueva materia que es Derecho Procesal Penal y que esta materia va a ser muy hermosa, licenciados, va a ser muy digerible para ustedes. Vuelvo a repetir, las tareas tienen término, licenciados, tienen término las tareas para que ustedes vayan programándose. Cada tarea tiene cada 15 días. Luego las últimas dos tareas me parece que nada más se cierra en cierto periodo para que ustedes vayan revisando su plataforma, se vayan organizando en sus tiempos, por favor, para que si llega el momento en que se les dificulta y que se les venció el término de la tarea, comuníquense con su servidor, comuníquense con la maestra Rosaneira para que se les dé el tiempo accesible, pero sí organícense en sus tiempos, por favor, licenciados. Yo los invito que se organicen en sus tiempos, organícense sus tiempos, por favor. Pues, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos. Así que vamos a dar inicio, licenciados. Déjenme compartir la pantalla, por favor, sí, para dar inicio a la materia. Hasta aquí, esperemos que no tengamos ninguna duda. Licenciada Yasmín, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Lick. Sí, claro que lo escucho. Ok, gracias, Milik. Bueno, ok, vamos a compartir la pantalla, licenciados. En un segundito. Hola, Lee, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, licenciada Lorena, es un gusto tenerla nuevamente por acá. Buenas El tardes. gusto es mío, licenciado. Yo creí que ya andaba en el carnaval. Ay, no, hay mucho calor. Sí, cierto, mucho calor. Está Bueno, muy feo el clima. sí, está feo el clima. Les comentaba, licenciada Lorena, que vamos a trabajar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuestra Ok. materia es el proceso penal. ¿Sí? Derecho procesal penal. Y es aquí donde nosotros vamos a ver toda la cuestión del proceso, cómo se da el proceso adversarial y vamos a trabajar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les comentaba que pues igual voy a descargar el Código Nacional de Procedimientos Penales y se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp para que ustedes Por lo puedan favor, Rick, tener, ¿sí? para imprimirlo. Exacto, sí, está bien. Muy bien. También les comentaba, licenciados, que ahí les dejé un video, les dejé algunas ligas dentro de la plataforma, las primeras tareas de la audiencia inicial, unos videos muy digeribles que son muy entendibles y que aquí nosotros lo vamos a ir reafirmando con las clases que vamos a ir teniendo. Sí me gustaría, sinceramente, que el día que nos toque las asesorías, me gustaría que estuviéramos presentes todos. Que si bien es cierto, su servidor tuvo algunas complicaciones por el internet, por algunas cuestiones, su caso fortuito no pude estar, pero voy a hacer el mayor esfuerzo de estar con ustedes y dar las asesorías así, y ya no les mande yo la clase grabada, sino que estemos presentes. ¿Para qué? Para que se haga más, más nutrida la clase, licenciados, y vamos a ir viendo algunos videos dentro de la clase, vamos a ir presenciando algunos videos, licenciados. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo. Y el día de hoy vamos a hablar, acerca de los principios rectores
de principios rectores dentro del proceso penal, ¿sí? Para ese entonces ya tengo ya mi Código Nacional descargado y aquí lo tenemos, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Penales, quiero hacer una mención que años atrás, que no tiene mucho, en 2016 hacia atrás, no existía el Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente existía el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, era un código de procedimientos penales para cada entidad federativa. Cuando se hizo la reforma, licenciados, hubo una reforma 2016 y sacan el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas y se vuelve único, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Penales y se derogó Ujú. totalmente el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas. Así que nada más tenemos un solo Código de Procedimientos Penales. ¿Estamos? Y vamos a ir viendo como introducción el glosario, ¿sí? Dentro del glosario encontramos el asesor jurídico. ¿Y quién es el asesor jurídico? Es el asesor jurídico de las víctimas, tanto a nivel federal o entidad federativa. El asesor jurídico, ¿sí? Forma parte del Ministerio Público, es el que coadyuva el Ministerio Público dentro del proceso penal y tenemos el asesor jurídico, licenciados. ¿Y quién es ese asesor? Es el que va a proteger a la víctima, ¿sí? El Ministerio Público con su asesor jurídico van a proteger a la víctima. Código, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que tenemos ahorita a la vista, ¿sí? El Consejo, se habla acerca del Consejo de la Judicatura Federal, los consejos de las judicaturas o las entidades federativas o el órgano judicial. Ese se le denominará como consejo. Constitución, bueno, pues la Constitución es la Constitución Política de los Estados Unidos, que es ahí donde emana el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en la Constitución Política, licenciados, están los derechos humanos de las personas. Dentro de la Constitución Política vamos a encontrar los derechos humanos de la víctima, vamos a encontrar los derechos humanos del victimario, ¿sí? Cuando hablo del victimario es la persona que cometió el delito, porque también él tiene derechos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de un defensor, el defensor público, defensor de oficio, tanto de las entidades federativas como a nivel federal. Todas las personas tienen derecho a una defensa, ¿no? Y una defensa que conozca del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque si no conoce del sistema penal acusatorio, entonces se estaría violentando, ¿qué cosa? ¿Mm? Se estaría violentando Los el derechos. derecho, el derechos, y uno de los derechos es el debido proceso, que no tuvo un Ujú. debido proceso, que no tuvo una defensa adecuada, ¿sí? Por eso el defensor debe de tener conocimiento del nuevo sistema de justicia penal. Entidades federativas, bueno, pues son las partes integrantes de la federación, que estamos hablando de cada una de los estados, cada una de las entidades federativas. El juez de control, ¿quién es el juez del control? Es el órgano jurisdiccional del fuero federal o común que intervienen desde el principio del procedimiento hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. Vamos a encontrar aquí un juez de control, ¿sí? Y vamos a encontrar un juez de enjuiciamiento, ¿sí? Existen dos jueces, juez de control, este, que, de- que va a intervenir hasta la apertura de juicio oral. ¿Cuál es la apertura de juicio oral? La apertura de juicio oral es cuando ya se va a dictar una sentencia, es cuando ya le formularon imputación, lo vincularon a proceso, se hizo una investigación y al final ya tienes tu fecha para audiencia para juicio, que es allí donde se dictará la sentencia. ¿Y quién va a dictar la sentencia? Un juez Pues, ajeno, ¿sí? Al juez de control. Y este juez se le denominará juez de enjuiciamiento, ¿sí? Por eso vamos a encontrar el juez de control, que es el que va a aperturar la audiencia inicial. ¿Desde qué momento se inicia la audiencia inicial? Se inicia a través de una denuncia, a través de una querella, a través de la flagrancia y vamos a encontrar también si el juez de control va a revisar si fue la legalidad de la detención o fue ilegal la detención. Luego vamos a ver y formular la imputación
y así sucesivamente, licenciados, que todos esos términos lo vamos a encontrar más adelante, que es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que por el momento vamos a denominar juez de control al juez que da inicio el proceso penal, ¿sí? Juez de control. Y si ustedes se dan cuenta, licenciados, en todos los juzgados de juicio oral, se les denomina juez de juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento. Ok. Seguimos. La ley orgánica, pues la ley orgánica es el Poder Judicial de la Federación. Es cómo se constituye la ley orgánica dentro de su sistema, cómo se organiza el sistema judicial. ¿Ya? Vamos con el Ministerio Público, pues el Ministerio Público, tanto federal como local de las entidades federativas, es la representación social. El órgano jurisdiccional, ¿quién es? Es el juez de control del tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o fuero común, que es lo que les comentaba, ¿no? Perspectiva de género, concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base a diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Así que aquí se juzga con perspectiva de género, que hay un respeto de los derechos humanos con la cuestión de género, licenciados. Vamos con policía, ¿sí? Policía. ¿Quién es la policía? Bueno, pues los cuerpos de policía especializados en la investigación de los delitos de tanto del común como el federal, así como los cuerpos de seguridad pública del fuero federal, como en el ámbito de sus respectivas competencias, todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación. No nos olvidemos, licenciados, que hay una reforma en el artículo 21 constitucional que me dice que las policías y el Ministerio Público se encargarán de qué cosa? De la investigación, ¿sí? Fiscalía y Ministerio Público se encargan de la investigación, ¿sí? Por eso, los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos, tanto del fuero común y federal, en forma conjunta con el Ministerio Público. Procurador, bueno, ya no existe la cuestión de procurador, actualmente se le denomina fiscal, ¿no? ¿Cuál es el fiscal? El titular del Ministerio Público, ¿sí? Procuraduría, ya no es Procuraduría, ahora se le denomina Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Ya anteriormente era la Procuraduría General de la República, la PGR, ahora se le denomina Fiscalía General de la República a nivel federal y actualmente se le denomina Fiscalía General del Estado, si hablamos de una identidad federativa. ¿Sí, licenciados? Bueno, tratados, pues no nos olvidemos que los tratados son los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. México tiene una infinidad de tratados internacionales y lo estamos viendo sobre los tratados de extradición que tiene México con Estados Unidos y aquellos que vimos las noticias, cuántos personas que eran parte de la delincuencia organizada fueron trasladados a Estados Unidos para que sean juzgados por los delitos que ellos cometieron en Estados Unidos, parte de un tratado de extradición, pero bueno, ese es otro tema. Tribunal de enjuiciamiento. ¿Cuál es el tribunal de enjuiciamiento, licenciados? Es el órgano jurisdiccional tanto del fuero común como federal, integrado por uno o tres juzgadores que intervienen desde el auto de apertura a juicio oral hasta la explicación de sentencia. ¿Sí? Luego viene el Tribunal de Alzada, que es el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados que resuelve la apelación federal tanto la apelación tanto federal como del fuero común, es el Tribunal de Alzada. Por ejemplo, si no estoy de acuerdo a una resolución a la sentencia que me dictaron o el acto de vinculación a proceso, entonces yo puedo apelar a esto ante el Tribunal de Alzada. ¿Estamos de acuerdo?
Ese es el glosario, licenciados, que tenemos acá dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora vamos a hablar acerca de los principios y derechos en el procedimiento, los principios en el procedimiento, cuáles son esos principios rectores dentro del procedimiento penal acusatorio, ¿sí? Esto es tan importante, licenciados, porque fíjense que estos principios deben de estar dentro del proceso, porque si alguno de los principios puede ser violentado, ese proceso prácticamente se viene abajo. Acuérdense de estos principios, ¿sí? El principio tan importante acá es un principio de la oralidad, que más adelante lo vamos a ver, porque acá está. Igualdad de las partes. Eh, bueno, hay un principio de oralidad, que ese principio sirve para que destanteemos a nuestro adversario. Y ahí les voy a explicar cómo. Ok. Características y principios rectores. Este, Patricia. Licenciada Patricia, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es nueva? Perdón, disculpe. No, lo que pasa que no coincidía con el horario, pero ahora no entré en el horario, pero pues por lo menos media hora sí voy a escuchar la clase. No es nueva, licenciada Patricia, por Dios. No, no soy nueva. Mi nombre es Lorena Patricia. Ya. Usted es Lorena Patricia. Sí, es cierto, porque nunca la he tenido acá, por eso se me hizo extraño. Qué Sí, bueno. siempre lo he visto nada más en las grabaciones, pero no había podido estar en clases. En clases. Ok, licenciada, bueno, pues gracias, bienvenida. Es un placer Gracias, escucharla. Ok, gracias. bueno, estos son los principios rectores, licenciados, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y son los principios rectores dentro del proceso y que estos principios no pueden ser violentados. Si hay una violentación de estos principios, el proceso se viene abajo. ¿Sí? Dice el artículo cuarto, licenciados, características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral. En él se observan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este es uno de los principios. El proceso penal será acusatorio y oral. La oralidad es tan importante, licenciados, porque cuando ustedes estén dentro de un juicio y presencien un juicio, cuando ya estén en la praxis, cuando ustedes ya estén, sean litigantes, la oralidad es tan importante. ¿Por qué? Que si bien es cierto, se pueden apoyar con algunas tarjetas o algo, pero jamás y nunca podrán leer, salvo aquellos dictámenes que les diga el señor juez. Pero al principio, licenciados, todo tiene que ser oral, la oralidad. Y si ustedes ven dentro de un juicio a un abogado o el Ministerio Público, eso es un ejemplo, que comienza a leer, usted puede tomar la palabra y decir, señor juez, se está violentando uno de los principios que es la oralidad. Así que se le invita al licenciado XL3 que por favor, que le dé respeto al principio de oralidad, porque no vamos a venir a leer, sino que el proceso penal es acusatorio y oral. La oralidad es tan importante, licenciados. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y aquellos previstos en la Constitución. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. Y en todo momento las autoridades deberán respetar, proteger
tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. No nos olvidemos que ahorita existen nuevas terminologías que vamos a ir viendo, licenciados, conforme a la materia, ¿sí? ¿Quién es el imputado? ¿Quién es el indiciado? ¿Quién es el vinculado a proceso? ¿Sí? ¿Quién es el sentenciado? ¿Ya? Una persona me decía, es que vamos a ver el imputado. Yo les decía, es que el imputado no es una persona que se encuentra enojada, es un término para una persona que está detenida y se le está formulando imputación, no es que esté enojada, ¿sí? Vamos a encontrar, ahí les dejé también, hago un paréntesis, les dejé en la tarea, licenciados, eh, que me explicaran, de acuerdo al Código Nacional, los tres supuestos de flagrancia. Existe una flagrancia y yo pregunto, licenciados, ¿cuál es la flagrancia? Es cuando, perdón, es cuando se le encuentra al individuo en los hechos. Si estamos hablando de un delito de homicidio, pues en el momento que él está quitándole la vida a la víctima. O cuando es un delito federal, pues va cargadito con bolsitas o con cosas prohibidas. Eso es la flagrancia. En ese momento hace arribo la policía o la gente que está encargada de esa situación y lo encuentran ahora sí diríamos los mexicanos, con la masa en las manos. Con las manos en la masa. O al revés, es lo mismo, ¿me entendió, licenciado? Efectivamente, existen tres supuestos de flagrancia, licenciado. ¿Sí? Acuérdense que la flagrancia no es un perfume francés. Existen tres supuestos de flagrancia que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí sí les voy a pedir de favor, ¿sí? Que le echen un poco de cabecita e investiguemos un poquito. El Código Nacional de Procedimientos Penales me habla acerca de tres tipos de flagrancia, ¿sí? Y esa cuestión hay que analizarla. A partir de ahorita, licenciados, a partir de ahorita, vamos a ir apretando un poco. A partir de ahorita, vamos a comenzar a ser investigadores. Aquí nada más nos vemos 40 minutos, ¿sí? Pero sí les pido de favor que seamos un poquito más investigadores, que seamos más analíticos. Acuérdense que el derecho es interpretación de la norma jurídica. ¿Y cómo vamos a poder interpretarla? Por medio de la lectura, ¿sí? Vamos a leer un poquito más. Si no podemos entender alguna cosa, buscamos en nuestro diccionario y órale, no nos quedemos con las dudas. Si tienen dudas, mándenle un mensajito al licenciado Osvaldo, sí, y con mucho gusto, servidor, yo les doy les aclaro las dudas, que si bien es cierto, vuelvo a repetir, en las mañanas no cuento con el teléfono, pero ya a partir de las 5 o 6 de la tarde ya tengo el teléfono y con mucho gusto yo les puedo aclarar las dudas. Perfecto, esa es la flagrancia, lo que dijo la licenciada Lorena. Gracias, Lick. Principio de publicidad. Siguiente principio, principio de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código, efectivamente. Las audiencias todas son públicas, con las excepciones de las audiencias cuando es delincuencia organizada, cuando son delitos que atenten contra el Estado, a delitos muy graves, ¿sí? Entonces no van a ser públicas, ¿ya? Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por esta Constitución y el Código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Así es. Todas las audiencias son públicas, pero nos vamos a regir de acuerdo al órgano jurisdiccional y aquellas audiencias que no son públicas por el grado de delictivo que es el delito que se está presenciando en ese momento, que se va a juzgar, pues se toman las medidas de seguridad y estas pues no pueden ser públicas por medidas de seguridad. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, contravenir
o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en el código. Efectivamente, principio de contradicción. Fíjense que años atrás, antes de que este nuevo sistema de justicia penal entrara en vigor, existía, todo era escrito y existía la prueba pericial. La prueba pericial jamás se podía revocar, era la prueba del Ministerio Público. Llegaba el Ministerio Público, dio fe de los hechos y esa prueba pericial ya no la podíamos combatir. Si el Ministerio Público dijo que esto era negro y ya. Y en esta cuestión, en este nuevo sistema, sí. En este nuevo sistema, sí. Yo puedo confrontar las pruebas, los medios de pruebas, datos de prueba que ofrezca la fiscalía, puedo confrontarlas y las puedo desechar, las puedo derribar, las puedo acabar, ¿sí? Esos medios de prueba. ¿Por qué? Porque es el principio de contradicción, ¿sí? Y esto es tan importante, licenciados, que nosotros vayamos conociendo las técnicas dentro de la criminalística de campo, que ustedes van a llevar la materia de criminalística más adelante, cómo poder sacar las huellas dactilares, las pruebas de Walter, que es el residuo de sodio, que es de balística, todas esas pruebas las podemos desechar. Les comparto una anécdota, ¿sí? Fíjense que estaba en un juicio y llega el perito en psicología, si no mal recuerdo, y comienza a explicar su dictamen de cómo llegó a la conclusión para que esta persona le diagnosticaran cierta enfermedad, ¿no? Es un ejemplo. Y la otra parte, ¿sí? La parte de la defensa, como está explicando el perito, y el perito pues es un testigo, ¿no? Porque ya está dando su dictamen pericial. Termina de explicar su dictamen pericial. Ay, Dios Padre, ya nada más tengo 10 minutos. Bueno, termina su dictamen pericial y la otra parte le dice, a ver, licenciado, ¿me puede decir qué tiempo tiene estar ejerciendo la especialidad en psicología? Bueno, dijo, tanto tiempo, perfecto. ¿Me puede decir qué técnicas utilizó para determinar la enfermedad del imputado? Y él comenzó a explicar. ¿Me puede decir en qué se basó para determinar? Y él comenzó a explicar. Ok. Y dice la defensa, señor juez, actualmente existe, ¿sí? Actualmente existe ciertas, se me fue la palabra, ciertas técnicas más apropiadas. La técnica que utilizó el, el psicólogo es una técnica de 1960 y tantos. Y las técnicas que hoy están son las técnicas del 2004, 2005, 2006. Así que esa técnica quedó obsoleta por esto y por esto. Y al final de cuentas, esa prueba de psicología quedó desechada. ¿Qué quiero decir con esto, licenciados? Que nosotros tenemos que estar a la vanguardia, ¿sí? Tanto a nivel medicina, tanto a nivel de medicina física y mental, o cualquier otras técnicas, ¿sí? Periciales que se presenten. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante conocerlas? ¿Cuáles son las más recientes? ¿Cuáles son las que están aprobadas? Porque algunos dictámenes de algunos peritos lo interponen, pero son dictámenes que vienen conociéndose desde 1800 y tanto, cuando realmente existe un nuevo dictamen bajo otras estrategias, bajo otros temas y otros argumentos que son más recientes y que dan fe, dan una fe más digna, ¿sí? Y por eso el principio de contradicción, ¿ya? De contravenir y confrontar los medios de pruebas, tanto de una parte como la otra parte. Ese es uno de los principios, ¿ya? Principio de continuidad.
Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Ok, principio de continuidad. Primero vamos con la audiencia inicial, luego con la etapa intermedia y luego con el juicio oral. ¿Sí? Y eso debe de tener una continuidad. Acuérdense que el proceso, licenciados, de acuerdo al Código Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso no debe durar 2 años. Años atrás, un proceso se llevaba 10 años y no había una sentencia. Aquí en este nuevo sistema es el procesado, tiene que estar mucho tiempo, 2 años en proceso, y luego dictarle una sentencia. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, pero se le tiene que dictar una sentencia. Ya en 2 años ya tiene, la persona puede ser sentenciada, porque si tarda 2 años en proceso, automáticamente, si está privada de su libertad, automáticamente le dan la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es este nuevo sistema. Ahorita, si ustedes me preguntan, en el sistema tradicional hay personas que llevan 10, 14 años todavía en proceso y no se les ha dictado una sentencia. Y ahí está. En cambio, este nuevo sistema dice únicamente son 2 años, que va a estar en proceso. Si a los 2 años no le dictan una sentencia, él se va libre. ¿Ya? Eso es lo Y, importante. Lick, Dígame. una pregunta. Ujú. Usted ahí mencionó que hay gente que está dentro del proceso anterior, como Ajá. si llevaban los juicios anteriormente, y que llevan hasta 10 o 14 años y Sí, aún así están en es. espera de sentencia. Así Mi es. pregunta al darse el nuevo proceso oral, como se está Sí. llevando, Ujú. ¿se puede aplicar en esa gente que está detenida en espera de proceso y retomar el caso dentro de un juicio oral? No, no es retroactivo. Ok, Ujú. No, no es ok, retroactivo, ley. Sí. ok, gracias. Si no, imagínense, ya estas personas ya hubiesen sido sentenciadas y todo, pero no, desgraciadamente, esta norma jurídica no es retroactiva para para los procesos que todavía están en el sistema tradicional, que todavía sigue siendo muchos, y todavía están los juzgados del sistema tradicional, pero sí es un problema con esto. Pues sí, porque pues imagínese, Sí, así es, ley. ahí sigue la situación esa. Ujú, efectivamente, así es. Bueno, Ok, Liz, gracias. sí, principio de continuidad, principio de concentración. Las audiencias se desarrollan preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos del código. Perfecto. El principio de inmediación. Principio de inmediación. Toda audiencia se desarrolla íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional. Va a ser principio de inmediación a través de un órgano jurisdiccional y va a estar a cargo de un juez. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad en pleno y restricto ejercicio de los derechos previstos. Igualdad. Principio de juicio previo y debido proceso. A eso les comentaba desde el principio. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales. El debido proceso, ese principio del debido proceso tiene que estar, licenciados. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados de este código. La presunción de inocencia, licenciados, ese principio, siempre yo lo he discutido, más cuando hay una medida cautelar de prisión preventiva. Y yo digo, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Si yo tengo que, mi presunción de inocencia, ¿dónde queda? Porque dice uno de los principios
que yo debo ser inocente hasta que se me declare lo contrario por medio de una sentencia. Pero como ya estoy privado de mi libertad, tengo una medida cautelar de prisión preventiva, yo siempre he dicho, hay una violación de derecho en la presunción de inocencia. Pero en fin, ese es otro tema de debate que vamos a tener más adelante. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Es lo que se dice. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Sí? Licenciados, el tiempo se nos fue volando. Les invito por favor que realicen sus tareas. Vean los videos que les dejé en la plataforma, licenciados. ¿Tienen problemas ahí para ver el video y esto? Háganmelo saber, por favor. Pero sí, vean el video, están muy interesantes. A mí me gusta, muy interesantes. Van a aprender bastante en este video. Busqué unos videos muy sencillos, muy sencillo, desde cuando comenzó el sistema del proceso penal. Así que, por favor, yo les invito a que vean el video. Nos vemos la siguiente clase. Es un placer nuevamente estar con ustedes, licenciados, darles esta materia que para mí, esta materia es muy padre, muy bonita. Así que, por favor, nos vemos la siguiente clase y esperemos estar constante todos el próximo martes, licenciados. Que pasen una buena tarde, licenciados. Cuídense mucho. Igual, igual, y Vale, gracias, bendiciones. gracias. Gracias.